Estoy ya también con el WhatsApp, así que vamos a comenzar la clase. Fíjense que el tema de hoy es un tema que ustedes poco lo han tocado en su carrera, pero van a ver que tiene mucho que ver con muchas cosas y el tema les va a caer bien, espero, al final, pero hay una situación de distintos parámetros iniciales que vamos a tocar. Quiero ubicarlos a todos durante estos primeros minutos, recapitulando algo que ya discutimos en la parte de toxicocinética y toxicodinamia. Acuérdense, y esto quiero preguntarles a todos, ¿cómo estaba conformado? Vamos a ir plenamente los gases. Uno de los puntos más importantes de exposición son los pulmones. ¿Se acuerdan cómo estaban conformados los pulmones? Teníamos las vías superiores y las inferiores. En las vías inferiores teníamos los alvéolos. ¿Qué hay en los alvéolos? ¿Qué tenemos en los alvéolos? ¿Se acuerdan cómo estaba conformado, cómo era el intercambio gaseoso? ¿Qué había fisiológicamente ahí? ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos algunos compuestos? ¿Tenemos algunas soluciones? ¿Qué tipo de propiedades tiene esa solución? A ver, ¿recuerdan esto? ¿Ninguno quiere ni hablar ni ponerme en el chat? Lo podemos ir viendo a medida que vaya avanzando. Yo creo que sí. No sé bien qué cosas. Igual justo no escuché bien porque me vinieron a hablar acá. Dijo las propiedades del pulmón y algo más. Claro. Que en realidad lo que te estoy preguntando es, ¿qué hay entre el lugar donde se conforma el equilibrio entre los gases y cómo llegan hasta el sistema circulatorio? ¿Se acuerdan? Eso es fisiología. ¿Sí? Sí. Recordar esto es lo que quiero buscar. ¿Cuál es? ¿Por dónde va? ¿El aire pasa directamente a sangre? ¿Cómo pasa? Y tiene que atravesar las dos capas, la capa de surfactante, ¿no? Eh, Bien, la y capa de después, surfactante. después Y estaría después, la membrana epitelial del alveolo. bien, y después pasaría a la membrana Del vaso. del vaso y ahí el vaso. Vamos a focalizarnos en donde está el surfactante. El surfactante está pegado a la membrana del alveolo, o sea, está pegada, anclada en la membrana del alveolo. Y se va expulsando de la célula y queda en la superficie pegada por la propiedad mucosa que tiene. Como, digamos, no está anclada. Bien, eso es lo que te quería preguntar. No está anclada. Y si no está anclada, significa que está en una, ¿qué? En Mm, algo. Ese algo. ¿Qué es ese algo? Esa mucosa que dijiste vos, ¿qué es? Es vamos a algo muy fácil, lo estoy haciendo pregunta fácil. Este algo es una solución que tiene una propiedad realmente bien de lipofílica o es una propiedad netamente o cercana a una propiedad hidrofílica. Digamos, ¿le gusta el agua o le gustan los solventes? ¿O le gustan ambos? bueno, ¿Qué se le ocurre? ahí en el chat. Bien, ahí Marcela contestó que es hidrofílica. ¿Sí? ¿Marcos sos el que estás hablando o Sergio? Sergio. Sergio. ¿Entendiste, Sergio? Sí, 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 sí. Entonces, viene ahí Marcela. Entonces, lo que estamos diciendo es, está en una solución hidrofílica. Y esto le confiere una parte muy importante a la propiedad físico-química de esa membrana. No de esa membrana, sino de esa superficie que está arriba de la membrana celular de los alveolos. ¿Sí? Esta membrana, esta superficie, al darle una propiedad hidrofílica,
va a ser algo importante respecto de la interacción con los distintos gases que llegan hasta ahí. Vamos al caso del oxígeno. El oxígeno debería pasar lo mejor posible de un lado a otro. Sin embargo, la solubilidad del oxígeno no es extremadamente grande, ¿sí? Tiene alrededor de 6, 8 miligramos gramos por litro. Entonces, tenemos una cantidad importante. Ahora, esta cantidad debería ser de forma tal rápida para que ese proceso sea bastante rápido, recuerdan, ¿no? Si no, no podemos respirar. Entonces, lo que quiero llevar, que fíjense, si yo tengo ahí ya un tipo de propiedad físico-química de esa matriz, en otros lugares donde va a haber esta cantidad o cantidades de agua, también va a haber una relativa similar proceso, ¿sí?, de absorción. ¿En qué otros lugares puede ocurrir esto también? ¿Qué hay? Tenemos agua a nivel externo nuestro, ¿no? Expuestos, por ejemplo. Esencialmente son ¿cuáles lugares? Se me ocurre en el intestino donde se produce la absorción de nutrientes, pero no, no. También Sí, eso significa en esas mucosas. sí. ¿Qué otras mucosas conocemos? em, a ver, y... No sé, ¿alguien que tiene alguna? Eh, Ni te tiran se un me, centro, ¿eh? se me ocurre, bueno, a nivel de la nariz hay, creo, absorción también. Un poco nariz. El otro lugar que es más cercano a la nariz, los ojos. Ah, los ojos también. Sí. Los ojos también tienen un lagrimal que tiene una cierta cantidad impresionante de agua, ¿verdad? Entonces fíjense que en donde están las mucosas y que tienen contacto con los gases, van a tener ciertas propiedades similares. Y ahí empezamos a distinguir entre las distintas propiedades físico-químicas de los agentes, en este caso los gases, que van a interactuar con las distintas membranas y con las distintas mucosas. Y de esto vamos a trabajar bastante hoy. Fíjense que los gases ya lo podemos clasificar en función de su mecanismo, ¿sí?, de acción por el que produce la toxicidad. O sea, lo podemos clasificar en función de que sean irritantes y no irritantes. Y vamos a discutir un poquitito cada uno de ellos. Van a ver que hay bibliografía de esto. Lo que vemos que los que son irritantes, ¿cuáles creen que podrían ser? Los irritantes son aquellos que ejercen un efecto irritativo, valga la redundancia, en las vías aéreas, ¿sí? Y su acción no la efectúan solo sobre el tracto respiratorio, sino sobre todas las mucosas que están en contacto con este tipo de agente. O sea, es lo que estábamos diciendo, ¿sí?, en todas las mucosas. A diferencia de este grupo, el grupo no irritante, estamos hablando de aquellos que tienen una acción no local, ¿sí?, que se absorben hacia la sangre y a su vez ejercen su efecto a nivel sistémico. Por lo tanto, hay distintas formas, pero esencialmente lo que están actuando es a nivel de la cadena respiratoria, provocando la hipoxia. Entonces, estos gases, ¿sí?, a diferencia de los irritantes, son dos formas totalmente distintas de actuar y por eso están clasificados distintos. Dentro del grupo no irritantes también tenemos aquellos que generan asfixia, pero no por un tema de interfiriendo en la cadena respiratoria, sino directamente porque desplazan a la cantidad de oxígeno. Esa cantidad de oxígeno es mucho menor, por lo tanto tenemos una proporción menor de oxígeno y finalmente eso hace que lleguemos a una asfixia. ¿Se comprendió la primera parte? Sí, sí.
Hablando de los gases irritantes, ¿sí? Tenemos varias propiedades. Y esto es algo que hoy se va a repetir durante toda la clase, estos primeros 3, 4 términos, ¿sí? Y especialmente los primeros 3. Fíjense, ¿de qué depende este tipo de efectos que van a ejercer este tipo de gases? Va a depender siempre de la concentración en el aire de ese gas, porque es el punto de contacto para poder tener un posible efecto o no. El otro punto importante es el tiempo de exposición, ¿sí? Estas dos variables, ¿se acuerdan que eran los que les vengo comentando desde la primera clase de esos puntos de evaluación de generalmente que están bien resguardados y bien llevados hacia adelante en los que llamamos nosotros la evaluación de riesgo, ¿sí? O sea, siempre en una evaluación de riesgo de algún agente tóxico va a depender de la concentración, del tiempo de exposición, de la frecuencia de exposición. Y en este caso, fíjense que es el tercer punto que les estuve tratando de ordenar desde primera parte, o sea, ponerle en la cabeza un poco este tema, que es la solubilidad en el agua, debido a estas interacciones con las distintas mucosas. Por otro lado, hablamos de este tipo de efectos que generan, ¿sí? Va a ser importante aquellas situaciones en las que los gases que son poco solubles van a ejercer poca efectos en las vías respiratorias superiores. ¿Esto por qué? Porque las vías superiores van a absorber y tener poco equilibrio con este tipo de gases, aquellos que tienen poca solubilidad, y van a penetrar mayoritariamente hasta las vías inferiores. Y puede ser que ahí o no tengan ninguna interacción o tengan interacción. Los poco solubles van a solubilizarse en la parte donde está la solubilización y están toda esta solución de mucus que está sobre los alveolos. Obviamente que las interacciones entre estas mucosas y estos agentes irritantes van a dar una clínica similar, que es los distintos componentes van a generar efectos específicos. Ahora vemos que hay varios ejemplos de esto. Fíjense que los sulfuros, los derivados fluorados, los clorados, el amoníaco, ¿sí? Los gases nitrosos, generalmente dan por un importante tipo de efectos en este tipo de clasificación. Ya yendo a los otros tipos de gases que hicimos en la clasificación, estamos hablando de los no irritantes. Estos realmente son muy importantes porque, por un lado, se absorben hacia la sangre, provocando la hipoxia tisular, ¿sí? Gases asfixiantes, y por otro lado, actúan desplazando al oxígeno del aire. Entonces, como ejemplos de estos dos, clásicamente tenemos, por un lado, a los gases no irritantes que provocan la hipoxia tisular y que son sistémicos. El clásico es el monóxido de carbono y el cianuro, mientras que los clásicos de desplazamiento de oxígeno, estamos hablando, por ejemplo, de los gases de nitrógeno, el nitrógeno, ¿sí? El metano, el dióxido de carbono. Hablando ya del monóxido de carbono, vamos a tener unas cuantas slides que vamos a ir pasando hablando del monóxido de carbono, ¿sí? El monóxido de carbono, todos ustedes lo conocen, saben que tenemos serios problemas con el monóxido de carbono y creo que después de esta clase van a tratar de darle un poquito más de bolilla al monóxido de carbono, o esa es mi intención.
Como dice claramente el slide, normalmente es una de las frecuencias, una de las causas más frecuentes de muerte, ¿sí? Después de la sobredosis. Existen estadísticas en Argentina de distintos provincia por provincia y a nivel nacional de cómo es este tipo de intoxicación y muertes a nivel de los hospitales públicos donde se hace la estadística. A pesar de que ese es un gas tóxico, ¿sí? Muy frecuentemente en otros ámbitos también, como el medio industrial, ¿sí? Lo que ha generado que en muchos lugares se trate de minimizar la generación de este gas. También podemos ver que no solamente se genera en distintos lugares, sino que está contenido en el gas natural, ¿sí? El contenido de monóxido en el gas natural es de un 9%. También podemos decir que existieron mucha información y muchas muertes debido al uso de braseros en forma para utilizarla como calefacción en forma generalizada. Esto ya ha cambiado mucho en todo el mundo, pero todavía existen lugares donde esto puede ocurrir. Esto también puede estar relacionado a ¿qué? ¿Y por qué esto es el gran problema? Es porque el monóxido, fíjense que es el responsable del 80% de los casos de alteraciones provocadas por generación de humo en el transcurso de un incendio. Y esto quiero que lo tengan como algo que vamos a ir discutiendo en varias partes de la clase de hoy. ¿Por qué vamos a estar no solamente hablando del caso de monóxido de carbono como único agente tóxico, sino como el monóxido de carbono también dentro del paquete que viene dentro de un transcurso de un incendio? Si un incendio, lo vamos a discutir hoy, pero les voy adelantando, la situación del incendio, acuérdense en que está el comburente, el combustible, o sea, está el oxígeno, están los demás gases del aire, los gases que pueden entrar, que estén en ese lugar, y además también está todo el material que entra en combustión. Por lo tanto, de todos esos, el producto de una combustión incompleta es el que genera el monóxido, como venimos diciendo. Esa situación en un incendio se agrava hacia el humano debido a que hay muchos otros componentes que están conviviendo en esa situación, tanto físicos, químicos, ¿sí? Que van a ser ahí. Por ejemplo, los otros físicos es el calor, la radiación. Los químicos pueden ser también material particulado, que están absorbidos, material particulado en forma de gotas de agua o en forma de gotas de compuestos tóxicos o también compuestos sólidos. Es un combo importante. Todo eso también está el monóxido. Por lo tanto, es importante, pero el monóxido realmente es el mayoritario en un incendio, que es el que genera los problemas. Al menos, cómo se clasifica y cómo podemos también determinar las características de este tipo de agente. La realidad es que esto es otra de las partes que importa mucho en el caso del monóxido. Es por sus características intrínsecas, ¿sí? Al ser un gas menos denso que el aire, tiene la particularidad de ir hacia arriba en la zona donde se está generando. Pero este es incoloro, inodoro, sin sabor, no tiene características irritantes y su mecanismo de acción típicamente es asfixiante. Entonces, desde el punto de vista de dónde lo ubicamos, sube. Y eso es algo clásico. ¿Qué pasa? ¿Qué te dicen siempre en un incendio? ¿Qué debemos hacer? Agacharnos porque ahí es, o sea, digamos como es menos denso que el agua, que el aire se va hacia arriba. Exactamente. Es menos denso el monóxido, ¿sí? No otros gases. Entonces, una vez que tenemos esta diferenciación y que se genera
este tipo de gases, el monóxido es el que va hacia arriba. Entonces ahí es donde tenemos por lo menos una cierta cantidad de mayoritariamente mayor respecto a lo que depende ahí en el incendio de oxígeno. Entonces, las distintas fuentes que podemos encontrar del monóxido son variadas. Las fuentes pueden ser, fíjense, a nivel del cuerpo humano, el cual produce también una cierta cantidad de monóxido, los cuales son productos finales del catabolismo de la hemoglobina y otros grupos hemo. O sea, hay una producción endógena. Esta producción endógena se va a unir ¿a qué? A la hemoglobina, ¿se acuerdan? Este tipo de unión directa genera la carboxihemoglobina. Y ahí viene uno de los primeros problemas. Pero tenemos carboxihemoglobina naturalmente que se está formando con nuestro endógeno monóxido que se genera. Y esto hace a que tengamos esta carboxihemoglobina en circulación. Ahora bien, esta cantidad de carboxihemoglobina suele llegar a un tema de más o menos de un 4 a un 6%, ¿sí?, de carboxihemoglobina, el nivel que es normal, que se llega en función de varias fuentes no tóxicas del monóxido de carbono. Sin embargo, ¿sí?, la producción endógena es raro que pueda provocar algún síntoma de intoxicación en los distintos sujetos, salvo que tengan algún problema específico de transporte de oxígeno o demás cosas, ¿sí? Bien. Ya siendo más específicos con las fuentes de intoxicación, esto lo voy a pasar rápido porque la mayoría de ustedes lo conocen, las distintas lugares donde pueden generarse el monóxido en el nivel del hogar. Estamos hablando de estufas, calefones, ¿sí?, termotanques, hogares, el auto, las calderas. Todos estos, fíjense que tienen algo en común, que están en lugares cerrados, ¿sí? La mayoría están en lugares cerrados donde tenemos fuentes domésticas de generación de monóxido. Otras fuentes puede ser siempre la combustión de combustible, donde va a ser en distintos lugares, ya sea atmosféricamente a nivel ambiental o en lugares cerrados también. La industria también tiene cierta generación de monóxido por distintos tipos de procesos, especialmente la minería, ¿sí?, las mecánicas, toda la parte de industrias del metal, tienen cierta preocupación debido a la posible generación de monóxido. Esto hace que haya preocupaciones en esos lugares. Pero, ¿cuál es la mayor preocupación? A la cabeza están los incendios, ¿sí? Obviamente que el mayor problema está en los incendios. Fíjense de cuánto es lo que estamos hablando que puede alcanzar un incendio. Estos incendios podrían llegar a tener alrededor de 100.000 ppm de concentración de monóxido, siendo que un valor límite de 8 horas es alrededor de 50 ppm. O sea que estamos en valores extremadamente más altos en un incendio al cual puede llegar. Y si a su vez esos incendios, acuérdense, si están en lugares cerrados, las concentraciones son elevadísimas. No solamente la fuente de intoxicación por monóxido es debido a los incendios, sino también, como ven, el humo del tabaco. El humo del tabaco contiene unas ciertas cantidades. Y otra de las fuentes que vamos a ver, es distintos aerosoles industriales, quitamanchas, que tienen este tipo de solvente. El solvente, que es el diclorometano, es muy utilizado y también en los laboratorios. Todo el mundo, si trabajó en un laboratorio, conoce el diclorometano.
este se metaboliza directamente en hígado a monóxido de carbono. ¿Qué pasa con la toxicocinética, toxicodinámica y la fisiopatología del monóxido? El monóxido, como bien dije, es directamente absorbido en los alvéolos debido a que su solubilidad es, creo que es un poco menor que el oxígeno todavía. Es un poco menor, y pasa a sangre y se une a la hemoglobina, clásicamente. Ahora, si se une a la hemoglobina clásicamente, podemos decir que va a generar ahí la carboxihemoglobina que dijimos antes. Esta absorción es directamente proporcional a la concentración de monóxido que hay en el ambiente exterior. O sea, que también va a depender, es proporcional y depende de esta concentración. No solamente de eso, como les comenté inicialmente, también depende del tiempo de exposición, la velocidad de ventilación, que son dos puntos claves en por ejemplo, bombero. ¿Se acuerdan? El bombero, ¿qué está haciendo? Está trabajando, y ahora vamos a ver que para colmo se les va a complicar más, y está respirando, respirando más, una frecuencia mucho más alta, va a tener más velocidad de ventilación, por lo tanto va a generar mayor cantidad de monóxido que va a entrar a el torrente sanguíneo durante un cierto tiempo de exposición. Obviamente que el nivel que va a alcanzar en sangre y este equilibrio que tiene con la hemoglobina es un punto muy importante en el entendimiento de por qué el monóxido de carbono es clave en la intoxicación. Esto es porque la hemoglobina tiene una afinidad de aproximadamente 210 o 270 veces superior que el oxígeno para formar este compuesto que llamamos la carboxihemoglobina. Por lo tanto, esta parte hace que todo el monóxido de carbono que esté pasando al torrente sanguíneo tenga una muy alta afinidad hacia la hemoglobina. ¿Y esto qué les parece que va a pasar? Y no se puede transportar el oxígeno porque va a estar unida la hemoglobina al monóxido y bueno, el oxígeno no se va a distribuir. Va a ser una Muy bien. asfixia. Y eso da la asfixia, ¿sí? Muy bien. Entonces, al formarse compuesto, la carboxihemoglobina, va a haber una hipoxia realmente en los tejidos debido a que, por un lado, tenemos el monóxido que desplazó ese equilibrio con el oxígeno, lo saturó, ¿sí? Y por otro lado, también es difícil ceder digamos, no puede ceder oxígeno en los tejidos. Pero también el monóxido ejerce un nivel también de intercambio, digamos, de afinidad, ¿no? De intercambio, para ligarse, para unirse con otras hemoproteínas muy importantes también. Es el caso clásico de la mioglobina, ¿sí? Si ustedes lo recuerdan, la mioglobina, que es aquel transportador que lleva hacia los músculos el oxígeno rápidamente para cuando estamos haciendo un esfuerzo, ¿no? Trabajando mucho más. Entonces, ese lugar va a tener también comprometido su trabajo porque no va a tener el oxígeno necesario. Asimismo, similarmente, entre otras de las distintas proteínas que van a tener interacción con el monóxido, está la citocromo oxidasa, muy importante, la citocromo oxidasa, el citocromo P450 y la hidroxiperoxidasa. Entonces, todos estos que aproximadamente rondan alrededor del 20% del total de la
la interacción del monóxido de carbono con este tipo de proteínas. Uy, se me apagó el WhatsApp. Entonces, la mioglobina, que habíamos dicho, que tiene una afinidad de aproximadamente 40 veces superior a la del oxígeno, del monóxido respecto del oxígeno con la mioglobina, hace que también tengamos un problema serio a nivel de el tema a nivel muscular, porque no vamos a tener una liberación interesante del oxígeno en esos puntos. Otro punto importante es la afinidad que tiene el monóxido también con el músculo cardíaco. Fíjense que lo que estamos viendo es que a nivel sanguíneo, el monóxido, cuando realmente tenemos niveles normales de oxígeno, va a tener una cantidad que llega hasta este tipo de tejido, el músculo cardíaco. Y si tengo una cierta cantidad de monóxido, va a generar un problema a nivel cardíaco, explicando estas sintomatologías que normalmente se encuentran cuando estamos expuestos e intoxicados con monóxido de carbono, dando las típicas arritmias, ¿sí?, dilatación ventricular e insuficiencias cardíacas, que a su vez también vamos a tener otro tipo de afectaciones que después vamos a ver a nivel cardíaco. Desde el punto de vista cualitativo, podemos hablar sobre este tipo de curva. Es muy interesante entender la curva esta y tener en cuenta qué es lo que está pasando cualitativamente y cuantitativamente también cuando nos enfrentamos a una intoxicación. Ahí en el dibujito de arriba pueden ver que si está en modo normal o en modo de intoxicación, dónde van a ser unidos el oxígeno o el monóxido y el dióxido, que es el que se lleva y se trae cuando están en las células rojas, ¿no? Entonces, esa evaluación de cómo va a ser, cómo vamos a tener y qué cantidad de monóxido que vamos a generar y desplazar a ese oxígeno que es llevado a través de este tipo de células. Esto hace que podemos realmente tener este tipo de curva que estaba a la izquierda abajo, claramente. Fíjense, cualitativamente yo tengo que entender que abajo tengo una concentración de oxígeno que está dada por la presión de oxígeno, ¿sí?, la presión que le vamos a dando, presión parcial de oxígeno, y sobre la abscisa vamos a tener la saturación de hemoglobina, o sea, cuán saturado de oxígeno está esa cantidad de hemoglobina que tenemos libre. Ahora, cuando estamos con una situación normal, vamos a ir teniendo desde cero, empezamos a tener presión parcial, empezamos a aumentar hasta que forma una curva típica de saturación normal de oxígeno a medida que aumento la presión de oxígeno hasta llegar al 100% de saturación. Ahora, si yo esa curva, que tenía 0 o muy poco, parcialmente hablábamos hasta el 4 o 6% de carboxihemoglobina, yo la llevo a una concentración del 60% de carboxihemoglobina, o sea que tengo poco margen de cantidad de oxígeno que me va a poder transportar, dado que tengo poca cantidad de sitios para llevar el oxígeno. Fíjense que con muy poca presión parcial de oxígeno ya empieza a saturarse. Empieza a saturarse. Obviamente que va a llegar a saturarse al mismo punto que el anterior. ¿Por qué? Porque obviamente necesito el total para decir que el total
de 100% de saturación de oxígeno. Pero esto significa que la cantidad de oxígeno que va a transportar es, en función de la presión parcial, es muy baja. Y eso es lo que está explicando esta curva cualitativamente, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista también desde las otras proteínas que están teniendo interacción con el monóxido, que hablamos antes, especialmente la citocromo oxidasa y los citocromos P450, ¿sí? Realmente lo que ocurre es que forman el monóxido, con ellas tiene una curva competitiva, ¿sí? Entonces, compite el monóxido y el oxígeno por este tipo de proteínas. Entonces, también el monóxido, una vez que está en sangre, también es disuelto, ¿sí? Tiene baja solubilidad, pero se disuelve y llega y es transportado por el plasma. Por lo tanto, tenemos disuelto en todo el torrente una cierta concentración de monóxido que está relativamente relacionada con la concentración exterior del monóxido. Y esto hace que inmediatamente tengamos en los tejidos una cierta concentración que va a ser liberada y por lo tanto genere las distintas sintomatologías en los distintos lugares del cuerpo, tanto en distintos sectores que van a tener una relación con el monóxido. Esta unión, obviamente, de las distintas enzimas a distintos lugares, localizaciones del cuerpo, está dado por este transporte a través de la sangre y del plasma del monóxido. Como el monóxido, a su vez, tiene que ser eliminado. Y este es un punto importante a tener en cuenta. Fíjense, porque estamos viendo cómo es transportado, dónde interactúa, cómo llega hasta ciertos lugares, pero también tenemos que ver cómo sale, cómo se va. Y esto tiene que ver también con el próximo punto que va a ser el tratamiento. Por un lado, se sabe que el monóxido solo un 1% se metaboliza. Eso significa que la totalidad, o casi la totalidad, es eliminado por respiración. Esto hace a que el monóxido tiene que desplazarse de sangre, sea desplazado hacia los capilares, sea desplazado y haga el camino inverso del cual estuvimos viendo. Y también sea desplazado ¿de quién? De las distintas hemoproteínas que están unidas al monóxido. Ese es el gran punto. La vida media de este tipo de compuestos es en personas sanas muy poco, ronda los 3 a 5 horas, ¿sí? Y obviamente que va a disminuir en forma tal de que la presión del oxígeno sea mayor a la que había del monóxido. O sea, si yo a su vez le estoy dando oxígeno 100%, empiezo a desplazar esa cantidad de monóxido que está disuelto, va a ir a tratar de ir yéndose por la parte respiratoria y va a ser eliminado. Pero todavía no sabemos si tenemos ese equilibrio de 210 a 270 veces o de 40 en mioglobina, ese es el equilibrio. ¿Cómo hacemos para desplazar ese equilibrio? Bueno, a pesar de esto, tenemos que ver cómo va a tener cierta correlación entre lo que hablamos de la clínica y los niveles de exposición y los niveles de concentración ambiental, por ejemplo.
desde el punto de vista, de la sintomatologías a nivel clínico, tenemos una correlación entre estos distintos síntomas clínicos y los niveles de carboxihemoglobina. Esto es interesante porque en función de esta cantidad de saturación de carboxihemoglobina, o sea, los niveles de carboxihemoglobina, vamos a tener los distintos efectos. Lo que quiero que vean es que los efectos van a surgir desde una simple dolor de cabeza, donde ya obviamente hay una debilidad, tenemos unos efectos, hasta la confusión y el coma, ¿no? Que rondan los 60. Acuérdense que habíamos hablado que un 60% de la hemoglobina ya tiene, de la carboxihemoglobina, ya tiene serios problemas. Pero no hablamos todavía de muerte, ¿eh? Ahora vamos a ver. Y a los niveles de un 4 a un 6% eran los niveles basales. Estos niveles se conformaban de distintas cosas. Ahora, sigamos con el tema de la sintomatología y los niveles de carboxihemoglobina. Fíjense esta otra parte. ¿Qué vamos a ver de los síntomas? Que tienen distintos síntomas en distintos tipos de regiones del cuerpo humano. Vamos a tener excesiva cantidad de síntomas, diría yo, en función de este tipo de correlación que tenemos con los niveles de carboxihemoglobina. Desde el sistema nervioso central, pasando por el cardiovascular, el pulmonar, ¿sí?, el riñón y otros sitios, vamos a tener distintos tipos de síntomas que nos van a caracterizar a este tipo de intoxicación. Por otro lado, vamos a ver que estos síntomas que estuvimos discutiendo recién estaban, como les comenté inicialmente, relacionados con una concentración en sangre de carboxihemoglobina, que como les dije, fíjense que hasta el 10% no hay ningún tipo de afectación. Ahora, si llegamos a arriba del 60%, estamos en riesgo realmente de vida. Ahora, ¿a qué se correlaciona esto? Porque uno dice, bueno, yo tengo una cierta concentración de carboxihemoglobina, pero no sé de qué me habla de cantidad del agente que estoy hablando. Y en cuestiones relativas, acuérdense que siempre estamos diciendo que tenemos que tener en claro que tenemos una duración de, en este caso, por ejemplo, de una duración de la exposición. Fíjense que siempre en los niveles bajos, cuando estamos hablando hasta el 10-20%, tenemos una muy baja cantidad de monóxido de carbono, que son los niveles basales, pero que pueden llegar en ciertas circunstancias a tener hasta el 0,01% de monóxido en la atmósfera. Y esto habla de los primeros indicios de la afectación posiblemente. Ya con esos mismos valores, pero ya bajando un poquitito, subiendo, perdón, un poquitito el porcentaje hasta el 0,03% del monóxido en la atmósfera que estamos respirando, y con 5 horas, si yo estoy muy baja cantidad y unas 5 o 6 horas, va a haber, ¿sí?, ciertos problemas en la salud. Y así sucesivamente, fíjense que podemos ir subiendo el porcentaje que ronda alrededor del 0,01 hasta el 1%, que nos lleva a la cantidad tan necesaria, ¿sí?, con 1 a 2 horas de exposición, que puede ser la muerte. ¿Cuándo se da esto? ¿Dónde se da esta situación de muerte? A ver, ¿qué caso se les ocurre a ustedes? Y durante, no sé, un incendio, o cuando está prendida, ¿cómo es? Una estufa así que sea de combustión.
Exactamente, en ambos casos. En ambos casos, en un incendio o en donde está una estufa o un calefón prendido, pero que está teniendo una pérdida hacia la parte interna de la habitación donde está, o sea, vuelca los gases a la parte interna, y a su vez que está haciendo una combustión incompleta, ¿sí? No una combustión completa, esa es la gran diferencia, y fíjense que con 2 horas yo puedo alcanzar la muerte. O sea, si yo tengo 2 horas de dormido, puedo alcanzar la muerte. Que creo que esto es lo que pudo haberle sucedido hace poco en un incendio que ocurrió a esa Serrano, creo que fue. Tuvo una exposición muy alta en poco tiempo, pero el tiempo es 1 o 2 horas. Y esto también uno dice, bueno, pero ¿a cuánto correlaciona esta cantidad de estos efectos? ¿A cuánto correlaciona en concentración realmente? Porque ahí lo tenemos en porcentaje, en cantidad de tiempo y en cantidad de saturación del oxígeno. Fíjense ahora en este slide, qué interesante que es como medio gráfico que nos dice, entre con una baja concentración, estamos hablando del 0,2% ese, estábamos hablando de 200 ppm, y que con ya menos de 1 hora tenemos muerte con los 1600 ppm, que es el 0,16% de que estábamos hablando antes de monóxido de carbono. Entonces, estas concentraciones generan, y estos efectos que vamos a tener en función de los tiempos de exposición, vamos a tener riesgos importantes de muerte. ¿Y esto qué pasa en un incendio? ¿Se acuerdan cuánto habíamos hablado de concentración en un incendio? ¿De cuántos era la máxima que llegaba? Se me perdió. No lo recuerdo. ¿Cuántos eran? No. 100.000 ppm. Sí, 100.000. Fíjate vos que con 100.000 ppm comparado con los 1.600, en los cuales en menos de 1 hora tenemos muerte. Esta curva, obviamente, que se va poniendo asintótica, y va achicando los tiempos de exposición. A medida que eso llega a esa cantidad, los tiempos de exposición muy bajos, va a hacer que la muerte sea mucho más prematura. Hay 2 o 3 aspectos más que son muy importantes en la intoxicación con el tema de monóxido de carbono. Especialmente este es un punto importante porque, primero, teníamos que el monóxido estaba en plasma, llegaba a saturarse con la unión a la carboxihemoglobina, pero como atraviesa la placenta por difusión, tiende a interactuar también con la hemoglobina del feto en el caso de los embarazos. Y tiene una particularidad importante la propiedad de la hemoglobina del feto, la cual tiene una mayor afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno, que la afinidad que tiene la hemoglobina materna respecto a ese equilibrio. Esto hace que la cantidad de carboxihemoglobina que tiene el feto sea mayor y a su vez de ser mayor, más tiempo va a perdurar ese monóxido en función de cuando queramos que se rompa ese equilibrio y salga el monóxido. Por lo tanto, los tiempos de la intoxicación fetal son mayores, con el riesgo que conlleva eso. Eso, aquí está escrito, ¿sí? Esas cantidades, esas interacciones son muy graves, siendo el feto un problema gravísimo respecto de la intoxicación con el monóxido de carbono. ¿Qué hacemos con el diagnóstico del monóxido? Fíjense que estuvimos hablando varias cosas de la situación que nos importa más cuando estamos frente a una intoxicación con el monóxido de carbono. Lo primero de todo siempre es
sacar a la persona del lugar donde está intoxicado y generar, ¿sí?, la información lo más rápido posible de ese tipo de exposición. Obviamente que el siguiente punto va a ser la determinación, fíjense, de carboxihemoglobina, previamente a que le demos los oxígenos. Si ya le empezamos a dar oxígeno, estamos empezando a desplazar ese equilibrio. Y ahí es donde se puede hacer clásicamente, esto es un análisis no muy difícil, se puede sacar y mandar a hacer carboxihemoglobina, los laboratorios lo hacen fácilmente, rápidamente. Hay otras funciones genéricas que podríamos tener, pero son genéricas, no específicas de este tipo de intoxicación. Y esto nos lleva directamente al tratamiento. Con toda esta información que vimos, los equilibrios, podemos hablar del tema del tratamiento. Obviamente que cuando estamos en este tipo de situación, lo primero que vamos a enfrentarnos es, como comenté antes, sacar a la persona de donde está la fuente de intoxicación. Posteriormente, oxígeno al 100% para empezar a generar ese desequilibrio que hay entre lo que hay en plasma disuelto del monóxido y lo que hay de oxígeno, subir la cantidad de oxígeno para que lleguen a los distintos lugares vía sistémica. Pero tenemos que trabajar ahora con los equilibrios de la mayor afinidad que tiene el monóxido por las distintas hemoproteínas. Para esto utilizamos el oxígeno hiperbárico, o sea que le subimos mayor la presión que vamos a poner, nos ponemos dentro de una cámara hiperbárica y para asegurarnos que no estamos teniendo problemas arrítmicos y otros problemas, damos esos compuestos antirrítmicos. Guarda, siempre hay que tener cuidado con esto porque estamos generando un punto donde hay gran cantidad de acidosis, ¿sí? Y hay que tener control sobre el paciente, muy importante, por el tratamiento del monóxido con el oxígeno hiperbárico. Consulta, ¿alguna vez había escuchado que, viste, si la concentración de oxígeno atmosférica fuera mayor que la que hay, fuera, no sé, digamos del 30% de oxígeno? Sería tóxico, sería malo. Y ahí, viste que el tratamiento es con oxígeno al 100%. Ese es el gran problema. Vos no podés estar con oxígeno al 100% durante toda tu vida. Una cosa es tóxico durante toda la vida, ¿sí?, un largo periodo, y otros son cortos periodos. Bien. Vos podés tener, si yo te doy oxígeno a vos al 100% durante 10 días, 15 días, en forma crónica, empezás a tener problemas que te empezás a oxidar vos. Claro, por eso yo estaba pensando del oxígeno al 100, le veía al lado malo, entonces dije, wow, qué raro. Sí, por eso no es conveniente todo el tiempo. Van a ver que el oxígeno que se utiliza normalmente, 100%, es un oxígeno especial para este tipo de tratamientos. A nivel hospitalario, cuando se utiliza oxígeno, es como un aire enriquecido de oxígeno, y que tiene 100%. Y a su vez, la otra parte es que lo que estamos haciendo entrando en una cámara hiperbárica, donde aumentamos la presión también, para desprender a ese monóxido de las distintas afinidades. Y ese juego con la presión parcial de oxígeno hace que se desprenda, pero tiene problemas también. En realidad, los problemas son importantes, pero no están descritos acá en la teórica. Ahora al final van a ver algo que ahí puede ser que indaguen un poco más en la parte bibliográfica sobre esto. Ya pasando a los criterios de hospitalización, ¿sí?,
estos criterios tienen que ver con protocolos, que nos dice desde el punto de vista qué tipo de señales vamos a necesitar para entrar en una hospitalización. Este es típico, ¿sí? Esto está escrito en distintos lugares de las distintas jurisdicciones de la parte de intoxicaciones, especialmente en las salas de urgencias y en los centros toxicológicos. Normalmente con la disminución del nivel de conciencia, ¿sí? Las alteraciones neurológicas, las dificultades, ataxias, ¿sí? Neurológicas. Y fíjense lo importante que estamos hablando, acidosis metabólica, que estamos hablando de carboxihemoglobina en embarazadas superior al 10%, o carboxihemoglobina por encima del 40% niveles en algunos lugares. Otros lugares hablan de entre el 25 y el 40, ¿sí? Entonces estamos hablando que alrededor del 25 al 40% son los índices que me van a dar el criterio de hospitalización, llevando a que este tipo de dosaje pasa a ser algo importante, donde se hace clásicamente estoy luchando contra el celular. Pasa a ser importante el dosaje. Fíjense que este es clásico, el dosaje en aire son los valores para tener en cuenta, pero lo más importante es el nivel de carboxihemoglobina. La parte que vamos a hacer importante de esos niveles de carboxihemoglobina están bien demostrados, y los otros también síntomas están bien demostrados en protocolos. Este es un protocolo que está directamente publicado por el Ministerio de Salud. Tiene clásicamente cuándo ir dando oxígeno 100% o oxígeno hiperbárico, y generar los recaudos convenientes para eso. Eso está en las guías estas, que está muy bien desarrollada, ya tienen más de casi 10 años. Creo que hay una 2014 que salió, me parece, pero no tan específica como esta. Esta es una de las mejores. Y a su vez también tenemos esto que les comentaba, que hay una actividad que fue hace muy poquito, durante este mes de septiembre, que ustedes pueden bajar. Creo que todavía está activa, a la colega que es uruguaya, Amalia Laborde, miembro de la ATA, la Asociación Toxicológica Argentina, y muy respetada, ha dado una flor de conferencia, yo la escuché, y es muy interesante. Muchas de las cosas que yo dije, que si está mal, ella la va a refutar. Ahí van a ver todo lo último que hay en las distintas evaluaciones que se hicieron y que se confirmaron de los tratamientos y demás situaciones para monóxido de carbono. ¿Alguna pregunta más de monóxido de carbono? No, creo que no. Gracias, Sergio. Pasando ya al otro de los ejemplos que tomamos. El otro ejemplo que tomamos de intoxicaciones de compuestos asfixiantes es el cianuro. El cianuro ustedes lo conocen desde hace muchísimos años, ha sido utilizado por ciertas circunstancias como un gas altamente tóxico. Ha sido utilizado en guerras, ha sido utilizado como arma suicida, ha sido utilizado también como arma utilizada o gas en ejecuciones, y esencialmente, para que tengan en cuenta y recuerden, es el mismo mecanismo de acción asfixiante que el monóxido de carbono, que hace el cianuro. Pero, ¿qué es químicamente el cianuro? Para que recuerden, esto está más o menos para tener en cuenta en dónde estamos ubicados. Acuérdense que el ácido cianhídrico, ¿sí?, es aquel que está en el agua, el gas
que es el cianuro de hidrógeno, ¿sí? Y ese gas, cuando pasó al agua, se convirtió en cianhídrico. Pero a su vez tenemos también cianuros o sales de cianuro, comúnmente. ¿Recuerdan el cianuro de sodio, por ejemplo? Entonces, es muy soluble este gas, dando en agua, por un lado es inestable, generando amoníaco, por otro lado las sales generan cianuro, el ácido cianhídrico, y este ácido cianhídrico va a depender del pH, en qué estado está, porque si yo tengo una sal, acuérdense de química básica, de cianuro, de sodio, lo tengo en un medio ácido, ¿qué va a pasar? A ver, Sergio, ¿te acordás? Y Química básica. supongo, si está en un medio ácido, puede aceptar un protón del medio y de cianuro pasar a ácido eh, cianhídrico. ¿Puede ser? No ¿Y sé. el ácido cianhídrico qué es? ¿Está en el medio líquido o en el medio gas? Ay, no sé en qué estado está. Ese es el problema que muchos nos confundimos. Otra vez, el cianuro de Sí, sodio es un polvo que sí, lo es una sal. solubilizó en agua. El agua, si esa agua está en medio básico, no pasa nada, porque voy a tener cianuro y sodio en medio básico. Y me va a quedar la sal, ¿sí?, de cianuro de sodio en agua. ¿Están viendo ahí mi cursor? Sí, sí. ¿Ustedes ven? Ahora, si yo lo pongo en medio ácido, voy consumiendo estos hidroxilos y voy desplazando esto hacia la derecha, generando el cianuro de sodio y a su vez volviendo a la parte de que salga ese cianuro de sodio del equilibrio hacia el cianhídrico, que es un gas. Ah, ok. No, no sabía que el ácido cianhídrico era un gas. Exactamente. Y ese es el serio problema. ¿Dónde ustedes creen que se utiliza mucho cianuro de sodio? Estas sales más importantes en cantidades importantes. Bueno, les comento, el cianuro de sodio este problema, es un problema serio a nivel de las industrias de explotación minera de metales preciosos. Típico problema de Argentina. El gran problema es si está bien utilizado o no este proceso. Por un lado, vamos a tener que ellos utilizan mucho cianuro en forma básica, bien básica, porque si no pierden cianuro, este cianuro que lo necesitan para extracción de los metales, formar complejos, lo pierde, si están en forma ácida, lo pierden, pasa a cianhídrico, además de matar a todo el mundo que está cerca, ahora vamos a ver por qué, sino que pierden. Entonces, ese es un serio problema a nivel también ambiental, porque el cianuro puede ser desprendido, ir a distintos lugares, cambiar el pH. Y si yo tengo el ácido carbónico, que ustedes lo saben muy bien, ¿de dónde sale el ácido carbónico? Es el ácido que sale a nivel del aire, ¿sí? Me da un pH ácido, ¿no? Y ese pH ácido genera el cianhídrico de vuelta. Y el cianhídrico desplazado va a salir del medio agua hacia el medio aire. Estos equilibrios quiero que los entiendan, los vuelvo a química básica para que sepan dónde nos estamos ubicando y en qué situación. ¿Dónde hay, si yo tengo cianuro, una sal de cianuro, y le pongo un pH recontra ácido, ¿dónde hay eso que pasa en el cuerpo humano inmediatamente? ¿En el cuerpo humano? O sea, si Sí. tenemos ciano con medio ácido, eso Cianuro, se va a producir el gas, dijo. exactamente. ¿Y dónde pasa esto? Dijo en las minerías. No, en el No, estómago. El pasa estómago. claro, sí, sí, hay medio ácido, está bien. Por la ingesta, El entonces. estómago. ¿Me siguen? Sí, sí, sí. Entonces, significa que cuando llega el cianuro de sodio al estómago, ¿qué se produce? El ácido. ¿Sí?
Y ahora vamos a ver las toxicidades correspondientes. Entonces, entienden que tenemos tenemos el ácido cianhídrico, el cianuro de hidrógeno y las sales correspondientes. Y equilibrios que van dando vuelta de un lado para otro. Bien. No solamente tenemos la fuente de exposición de estas sales, sino también tenemos estos dos tipos más, tipo importante, que son los glucósidos cianogénicos. Estos los van a encontrar realmente en distintos lugares, especialmente que son plantas que tienen compuestos cianogénicos internos en las distintas componentes de sus plantas, a veces en hojas, en tallos o en flores, ¿sí? Que van a tener cierta interacción química con algunos compuestos cuando ingresan en el cuerpo, ¿sí? A nivel de intestino, y se pueden convertir por las bacterias, ¿sí? A un grupo ciano. Y ese grupo ciano liberado puede ser una sal, como puede ser el ácido cianhídrico. Y ahí empiezan a tener las controversias, porque si tenemos de alguna forma que se conviertan en cianhídrico y pase al estómago o a un lugar ácido, otra vez tenemos ese grupo ciano dando vuelta por su toxicidad. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Estamos viendo fuentes. El otro es de lo que les comenté a nivel del gas, que se genera, por ejemplo, en los distintos tipos de industrias cuando hay distintos procesos químicos. En el caso de la producción de insecticidas, o también se genera el gas cianuro de hidrógeno, en el gas, en el humo del cigarrillo, en la combustión de productos petroquímicos, ¿sí? La pirólisis de plásticos, ¿sí? También en materiales que contengan lana, seda, nylon, poliuretanos. Bien, y en refinerías y en garbanoplatía se utiliza muchísimo, por eso las garbanoplatía, ustedes son jóvenes, pero antes existían muchísimas garbanoplatías como industrias pequeñas, eran de 3, 5 personas que trabajaban. Ahora esto ha cambiado totalmente debido a la toxicidad, no la toxicidad en sí, sino los procesos que usaban mucho estos grupos de el cianuro, y entonces los efluentes y demás procesos que eran muy controlados por los distintos entes reguladores le ponían muchos límites y por lo tanto cayeron ese tipo de industrias debido a que no pueden trabajar, ¿sí? Entonces esto ha sido un cambio importante en Argentina especialmente. Bueno, en la industria metalúrgica también, y el refinamiento de metales preciosos es lo que les comenté antes, mucho el tema de metales preciosos. Como ven, todos estos tienen ciertos problemas debido a la generación, pero también estos son industrias que están en procesos controlados. No hablé de los procesos no controlados. Por ejemplo, cuando hay una pirólisis de plásticos, que el plástico en sí tiene un grupo ciano dentro de su constitución, libera el ácido y libera el gas cianuro. Ese proceso, ¿a qué les hace acordar a ustedes? A ver, ¿hay alguien que le acuerde una intoxicación por gases en un incendio? ¿Cuál fue con este caso? ¿Cómo es la pregunta? A- ¿Dónde hubo un incendio sí. muy, muy importante en Argentina donde ocurrió una intoxicación debido a una quema inespecífica de uno de estos compuestos generando el gas cianuro? No, creo que no escuché. Bien, ¿ninguno de ustedes, los demás, escuchó? Creo que los demás los dormí yo ya. Se me durmieron Ahí todos, están che. escribiendo. No, pone que no. Se me durmieron todos. Hoy, demasiado temprano, ¿no, chicos?
Ah, bueno, bueno. ¿Alguno escuchó a alguien de hablar de Cromañón? Ah, sí. Ah, por la membrana esta que estaba en el techo, estaba hecha seguramente de algún nylon, un poliuretano o algo así, y lo ¿Y liberó. qué tenía? Grupos cianos. Ujú. Ah, no, ¿Y qué sí. liberó? Pensé que ¿Qué había sido liberó? algo más reciente. No, 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 no. Es un... Yo por lo general, si yo hago preguntas, chicos, todos contesten de forma tal que hago preguntas fáciles, muy fáciles. Los trato de llevar hacia algo fácil. Sí, Cromañón fue el gran caso de intoxicación con cianhídrico, gas cianuro, ¿sí? Y fue muy importante porque ese poliuretano, esa media sombra, tenía grupos cianos. Le echaron la culpa a eso, por ahí había otros productos dando vuelta ahí que con muy poca cantidad generó esto. Ahora vamos a ver por qué hablé recién de poca cantidad, porque hasta ahora no hablamos cuáles son los efectos, qué cantidades. Fíjense de lo que vamos a hablar ahora. El caso de Cromañón, no lo grabé, por eso les decía, le dejo grabado, fue el del incendio. Bien, las otras, fíjense que acá están más o menos los que yo les comenté, el cianuro en forma sólida o líquida, esto es lo que les comenté antes, las distintas formas, donde se utilizaba mucho es en laboratorio fotográfico, ahora ya no tanto, las sales eran de cianuro, ahora hay otros usos, ¿sí? Y otro punto importante de fuente de intoxicación, no, fuente de exposición a distintos productos es la metabolización de estos solventes, que son los nitrilos, especialmente el acetonitrilo, que es muy utilizado, y el que trabajó con HPLC alguna vez sabe que el acetonitrilo es un solvente muy utilizado, que a partir de unas 12 horas posterior a la, digamos, exposición, libera por metabolismo, ¿sí? Libera el grupo ciano. O sea, que son sustancias que al ser metabolizadas liberan grupo ciano después de una exposición a cierto tiempo. Otro de los productos que farmacológicamente son viejos, pero todavía existen, creo que, a ver, ustedes que son trabaja mucho con los productos, los nitroprusiatos todavía siguen vendiéndose, ¿verdad? Eh, Alguna vez me crucé con un reactivo hecho de nitroprusiato, pero no se utiliza para algo que se hace una vez al año. Claro, es una vez al año, no es tan frecuente, No, eso es para muy nada. importante. Lo que sí con lo del acetonitrilo, ahí sí me metiste un poco de miedo. ¿Viste? Esa es la idea de hoy, vamos todavía. Y acá llegamos a otra, las etapas de los incendios. Como les comenté antes, ya me había adelantado, me olvidé, el caso de los distintos tipos de gases que pueden generarse en un incendio. Fíjense que ahí tienen un poquitito algunos de los datos que pueden generarse en incendios. Los plásticos celuloides, incendios de aviones, pirólisis de poliacrilatos que genera monóxido y cianuro, lo de poliuretanos de tapicería, resinas de melamina que generan, fíjense, la resina genera no solamente monóxido, cianuro, gas cianuro y amoníaco. Y otros que generalmente la lana y seda generan no solamente los grupos aminado y de grupos cianuro y monóxido, sino también los azufrados, como ser el dióxido de azufre y el sulfídrico. Entonces, en un incendio hay de todo, ¿no? Hay una sopa de componentes. Y como les dije antes, no solamente componentes a nivel gaseoso, que son los que hoy estamos hablando, sino que también tenemos a nivel de material particulado, que pueden arrastrar y llevar consigo otros compuestos químicos que son por ahí muy insolubles, pero que están absorbidos al material particulado, llegan a ciertos lugares por exposición y pueden ser desorbidos, ¿sí? Por X causa, por ejemplo el pH, cambio de pH. ¿Se entiende esto? Es muy importante el caso de los incendios.
van a ver que hay distintos tipos de compuestos desde el lado del grupo de ciano que van a hacer cada vez más, hay más, las sales poco tóxicas, ¿sí? Pero ¿qué pasa si estos compuestos son rotos el equilibrio que tienen en su complejo que forman? Eso es lo más importante desde este punto de vista. ¿Qué pasa con la toxicocinética? Vamos al caso directamente. Acá tenemos que siempre ordenar en la cabeza cuáles son las vías de ingreso, dependiendo de qué estamos viendo. Si estamos viendo el ácido en forma de cianhídrico, ácido cianhídrico, estamos viendo en un líquido o estamos viendo el gas en forma de cianuro de hidrógeno. Si estamos viendo la vía de ingreso oral, respiratoria cutánea, ¿sí? Estamos viendo qué tipo de absorción tiene, cuán rápido es la absorción, por ejemplo, el caso del cianuro de hidrógeno, el efecto es extremadamente rápido, el 60% se transporta unido a proteínas plasmáticas, ¿sí? del cianuro de hidrógeno, en pequeñas cantidades van en hematíes y el resto en forma libre, o sea que se transporta. Y fíjense que la forma de eliminarlo, este es un punto importante, es alrededor del 80% como tiocianato. Esto es un punto clave. Nos va a orientar cómo tenemos que hacer cierto tipo de tratamiento. También hablamos de cómo va a ser la eliminación. Normalmente es un 90, 80, 90% vía renal, ¿sí? El otro 20% puede ser unido a cianocobalina o cisteína u oxidado, o sea, por metabolismo. Entonces, vamos a ver que hay un 20% que no es dado por este mayoritario tema de eliminación que es formando el tiocianato. Y acá viene el otro punto que les quería comentar. Ahora estuvimos hablando, sí, de toxicidad, pero ven, ¿qué cantidades? ¿De qué cosas estamos hablando? ¿Qué concentraciones estamos hablando? Bueno, clásicamente hablamos de monóxido, vimos concentraciones que hablaban, ¿se acuerdan? Entre alrededor de 200 empezaba a tener efecto, 200 ppm, miligramos por metro cúbico o por, sí, miligramos por metro cúbico, de gases eso. O porcentaje en el aire, que era alrededor del 0,01%, 0,02%. Acá estamos, y que llegaban a dosis, ¿se acuerdan? Alrededor del 1%, que correspondía alrededor de 1600, 1700 y un tiempo de exposición de más o menos una hora. Ahora estamos hablando de que el cianuro, el gas cianuro, en este caso es el ácido cianhídrico, que se forma inmediatamente cuando entra al estómago, formó, ¿sí? O si nos intoxicamos directamente con 50 miligramos. Y sobre las sales, o sea, tomamos cianuro de sodio, con 200, 300 miligramos, ya tenemos muerte. Muerte, no efectos. Muerte. Y acá está los distintos mecanismos en los cuales podemos tener intoxicaciones de este tipo. El primer mecanismo es la forma de complejos estables, ¿sí? Con los iones metálicos, teniendo una gran afinidad con el hierro, el férrico. Entonces ahí tenemos serio problema porque el férrico, ¿dónde está? Está en la hemoglobina. El complejo forma con el metal, inactiva las enzimas, ¿sí? Y siendo lo más importante las citocromos oxidasas. O sea que su modo de acción es tomando una fuerte ligazón con los metales y especialmente inhibiendo la actividad enzimática, tanto de la citocromo oxidasa como el caso de la glucólisis aeróbica anaeróbica, ¿sí? Fíjense que inhibe también la transformación del piruvato en el ciclo de Krebs, ¿sí? También hay otro mecanismo muy importante que es la alteración del metabolismo de la vitamina B12. Eso va a haber también que ver
algo con el tema de los tratamientos, alteración miocardia, liberación de aminas biogénicas en la generación de shock autonómico. También va a haber un problema a nivel cardíaco, va a ser importante sus efectos a nivel cardíaco, va a ser un despiole grande en todos lados. Entonces, estos mecanismos que tienden a tener inhibición celular o generan alguna unión con el ion férrico, van a ser también importantes en los distintos ciclos, el ciclo de Krebs, ¿sí? Y unirse a proteínas para generar, por ejemplo, una inhibición, en el caso de la reductasa, la catarasa, la mioglobina, que intervienen en los distintos metabolismos lípidos y de transporte de calcio. O sea, va a haber realmente efectos por todos lados. Como les comenté anteriormente, la aparición de los síntomas va a depender, obviamente, de esta velocidad de absorción y del grado de intoxicación. Esto va a ser muy importante para las distintas afectaciones a los distintos partes del cuerpo y va a haber un degradé de afectación. Vamos a empezar. Si yo tengo la mayor concentración, ¿sí? Donde tengo arriba de esos 250 ppm del gas, en menos de un minuto tengo muerte. O sea, en menos de un minuto. Si yo estoy al gas. Ahora, las distintas afectaciones, el degradé en función de la velocidad de absorción y el grado de intoxicación va a dar de casos graves a casos iniciales. Esencialmente van a ser afectados el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. Así que eso va a haber un degradé sobre ese tipo de afectaciones. Y por otro lado, lo más importante es que no existen síntomas directamente específicos de este tipo de intoxicación. Pero salvo, ¿sí? Hay dos o tres dos situaciones muy importantes que son características. Un hallazgo característico es el olor a almendras en la boca, ¿sí? Se huele el olor a almendras y esto por suerte los médicos que están, toxicólogos y los que están en urgencias de intoxicaciones lo reconocen, que tienen ese olor en la boca de almendras amargas. Yo por suerte nunca lo olí, le digo la verdad, y la verdad nunca me quise exponer, ¿no? Y otro punto muy importante es esta desaparición de la diferencia entre lo que es las arterias y las venas a nivel de la retina. Esta disminución de esa distancia hace que claramente sea una de las indicaciones de hallazgo que pueden orientar hacia el tema de que está en una intoxicación debido a este agente tóxico, además de tener las distintas falencias y distintos síntomas que antes les comenté, que ahí están desde inicialmente hasta graves. Como bien les comenté, podemos tener distintas fases en este tipo de intoxicación. Dado que, como es difícil de tenerlo bien clasificado por algún síntoma específico, existen distintas facetas que van a ser identificadas frente a este tipo de intoxicación, con también clasificación en función del cuadro al cual pueden tener o no algún problema posterior a la intoxicación. Desde la primera fase, de un diagnóstico similar a otros tipos de falencias e intoxicaciones,
hasta las fases, cuadros clínicos que pasan por confusión, ¿sí? Coma superficial, hasta las últimas fases, la fase 3, donde puede haber paro cardíaco respiratorio. Todo esto tiene que ver con las distintas etapas que puede tener este cuadro inicial del olor a almendras amargas, o realmente ninguna alteración básica a la vista. Las secuelas de la intoxicación por cianuro, si el paciente supera la primera etapa de intoxicación, puede haber que tenga una recuperación total, pero en los casos de la etapa 2 y etapa 3, generalmente quedan secuelas de la intoxicación. Acá les dejamos los distintos test para poder evaluar, ¿sí?, la clínica y las distintas cantidades que pueden ver de los componentes, tanto en sangre como en distintos medios, para poder encontrar alguna situación. Y esto nos lleva a entender estos distintos equilibrios que vimos antes, distintas situaciones donde los podemos encontrar y buscar para tener algún indicio de este tipo de intoxicación, pero también nos va a dejar ver cómo podemos empezar a entender los equilibrios y el tratamiento que deberíamos tener. Acá vemos que a nivel del cianuro que está disuelto ya en sangre, podemos tener que está siendo incorporado en la colina y metiolina, o está directamente, podemos medirlo como un marcador de exposición. Si yo tengo cianuro es porque estuve expuesto, no es porque endógenamente me estoy produciendo cianuro. Pero esto también está relacionado con varios otros equilibrios, ¿sí?, con la cianocobamina cuando se une la vitamina 12, o sea que va a ir saliendo la concentración, bajando la concentración de cianuro, también con la hemoglobina, por lo tanto formando la cianometahemoglobina, por otro lado también al ciánico que pasa al ácido ciánico y formándose el dióxido de carbono, oxidándose, y también formando ácido fórmico, que va a ser un tipo de excreción urinaria o por metabolismo. Y por último, que yo les comentaba, que es muy importante, otro biomarcador de exposición va a ser que encuentro excretado en orina el tiocianato, que fue obviamente producto de una reducción y formación a partir del cianuro, formándose con el tiosulfato, el tiocianato, y lo encuentro en orina, ¿sí? Este tipo de biomarcador, por ejemplo, es si yo estoy expuesto en bajas concentraciones, porque si yo estoy en altas concentraciones de exposición aguda, voy a tener muerte y no voy a llegar a ver esto. Pero ¿cuáles son esos niveles bajos que tenemos que tener? Fíjense, acuérdense que tenemos que este gas también era generado en el cigarrillo, por lo tanto vamos a tener diferencias basales en fumadores y no fumadores, y vamos a encontrar límites máximos en sangre u orina en función de este tipo de clasificación de fumadores y no fumadores. Estos son los grupos normales, las concentraciones normales aproximadas. Y esto también puede darnos una correlación en función a los niveles clínicos correlacionados con esas concentraciones a nivel plasmático, si en sangre. Si yo tengo cianuros que van debajo en sangre menor al 0,2, tengo un asintomático, o sea, baja o casi nula efectos. Ahora fíjense en cuánto tengo que subir la concentración en sangre para hacer llegar a muerte. 10 veces, o sea, 15 veces, hasta 2,5 microgramos por mililitro en sangre de cianuro, me va a dar la muerte. O sea que es muy poca la cantidad, desde
del sistema sintomático hasta los sistemas de muerte. Esto significa que la pendiente es muy alta y esto habla de la peligrosidad de este agente químico. Ya pasando al tema de los tratamientos, podemos decir que el tratamiento inicial siempre va a ser el soporte vital, o sea, tratar que la persona viva, enseguida sacarlo del sitio donde está siendo expuesto, y obviamente los distintos tipos de tratamientos iniciales, por ejemplo, si hubo una ingestión de algún sólido o líquido, tratar que no sea absorbido es lo más importante, el lavado gástrico con carbón activado especialmente, y no que pase por el estómago de vuelta. Guarda con ese tema. El lavado de la piel, si tuvo que ver algo con el tema de la piel, y el tratamiento específico es muy importante de entender y a su vez es pautado en distintas formas. Esto tiene que ver con lo que les comenté antes del biomarcador. Entonces, inicialmente se le da nitrito de amilo, que es un gas, ¿sí?, que se abre una ampolla y se inhala inmediatamente. O sea, esto es lo que no tenían ahí en la puerta de Cromañón. Luego, directamente nitrito de sodio, que a su vez se da por una vía inyectable, rápidamente llega al torrente, y esto se basa en la producción rápida, ¿sí?, de la metaglobina, que compite con la formación de la cianohemoglobina. Y a su vez, ¿sí?, con el grupo de unión de ciano, extrayéndola de la célula. O sea, lo que hago, compite con la citocromo oxidasa por la unión al cianuro, extrayéndola de la célula, y otra vez, una vez que lo tengo fuera, lo llevo al hígado, como dice, va a ir por circulación y va a llegar al hígado, donde yo le doy tiosulfato también para que ejerza el hígado, forme, haga su trabajo de formación del tiocianato, que a su vez después es excretado por orina. Entonces, tiene varias partes este tipo de tratamiento. El otro tratamiento que les comenté, que también tenía que ver con ese gráfico que mostré antes, habla de la vitamina B12, que también es un posible antídoto al tener una mayor afinidad por el cianuro que por el citocromo oxidasa, la vitamina. Entonces se une al cianuro, forma este compuesto que es la cianocobalamina, ¿sí?, que a su vez este compuesto termina siendo eliminado por orina y es otro de los compuestos que va a quitar la cantidad de cianuro del sistema. Otros tratamientos no han sido efectivos, como el caso del uso de ETA, ¿sí?, o de oxígeno hiperbárico. Entonces, estos dos tratamientos que acabamos de dar son los más frecuentemente utilizados en la intoxicación con este grupo y este agente tóxico. Aquí les dejamos las distintas concentraciones y los medios para que lo lean y vean cómo es los tratamientos para esta intoxicación. Existe lo que se llama el kit de Ili-Lili. Este es un cianokit que realmente es muy utilizado cuando existe este tipo de tratamiento para la intoxicación con cianuro. Acá está todo el kit de qué se trata, ustedes lo pueden ver claramente, en qué vía, cómo se dan, en qué soluciones, y pueden realmente tener una muy buena desarrollo de este tipo
de tratamiento. En el laboratorio vamos a hacer algunos ensayos, no muchos. Algunos de estos son solamente a mérita forma pericial, que podrían tenerlo o no, en tanto medicamentos, en aire, en vísceras, para poder tener registros de distintos tipos de exposiciones a el cianuro. También podríamos tener ciertas formas de intoxicaciones debido a derrames que podrían ocurrir, que pueden ser generados y dar algunos tipos de cianuro. Tenemos ensayos, ¿sí?, específicos para estos tipos de grupos, que pueden ser especialmente llevados en laboratorios no muy complicados, y que son realmente importantes cuando necesitamos evidencia científica de distintas exposiciones al cianuro en distintas facetas. Bien, como les dije también para glucósidos, es muy importante evaluar la presencia de estos en este tipo de procesos vegetales. Bien, por último y no menor, está el manual de atención primaria a intoxicaciones dado del Ministerio de Salud de la Nación, donde también van a encontrar estos tipos de metodologías que nosotros les explicamos, bien desarrolladas. Y un punto más antes de ir a un pequeño break es el tema de qué pasó en un lugar con intoxicación de este gas. Estamos hablando de Cromañón hace un rato, y esto que es mucho más viejo todavía, ustedes ya obviamente que la mayoría, algunos ni habían nacido. Esto ocurrió en el 93, cuando hubo un caso, la verdad que fue muy publicitado y que es en Argentina también. Hubo un lugar donde había un lavadero de tanques cisternas grandes donde transportaron cianuro de sodio. Esta gente se le ocurrió que lavaron, y en vez de mandar el producto de lavado a residuo peligroso, lo mandaron a la cloaca, no a la alcantarilla, o a la alcantarilla que estaba conectada con la cloaca, eso no lo recuerdo. Pero lo que sí pasó es que una vez que estas personas largaron a la cloaca y entró en el sistema de drenaje de la cloaca, otras personas, a unas muy pocas cuadras de allí, tiraron ácido muriático. ¿Y qué pasó? Una vez que se juntó el cianuro de sodio con el ácido muriático, generó el gas cianhídrico, ¿sí? Este gas, que les expliqué al principio de la parte de esta clase, clásicamente empieza a emerger y busca por dónde emerger. Y todos ustedes saben que en sus casas saben que tienen lo que se llama un sifón o trampa de gases. Ese sifoncito que a veces lo vemos en las alcantarillas, o el mismo que ustedes ven en el inodoro, que siempre hay agua, y está conectado con el ducto donde sale todo lo que sale por el inodoro. Esa trampa de gases, hace que no vuelvan los gases. Él entró en un lugar, en una casa de una pareja donde tenía rota esa trampa, alguna de las trampas de gases. Por lo tanto, las personas se empezaron a sentir mal y llamaron a emergencias y se murieron en el camino que volvían los de emergencias. Cuando llegaron los de emergencias, entraron a la casa y los primeros 3 que entraron, porque primero entró uno, un médico, después entró el paramédico, 2, y después entró el chofer de la ambulancia, creo que uno de ellos, los 3 estos murieron y un cuarto sobrevivió. ¿Qué pasó? Nadie fue enjuiciado, nadie tuvo nada que ver y todo siguió en marcha. Pero estos casos ocurren y
pueden seguir ocurriendo. Bien, ¿alguna pregunta más? Lo de la trampa de agua, ¿cada cuánto habría que renovarlo o cómo sería? Siempre Porque tiene que estar llena. ah, No el chiste de tener las trampas de gases, sí. esos sifones, ¿sí? Y que son trampas de gases, eso que es AU, siempre tiene que tener agua. Ese es el secreto. Se seca y ya no funciona. Esto que Claro, está... pero no puede ser que se sature y tenga la máxima cantidad de gas disuelto, entonces ya como que no disuelve más. Y habría que eh, renovarla o algo. no, porque por lo general estas trampas no están en lugares donde sí hay una circulación de Ah, agua, está. Ahora sí me quedó mejor en cómo funcionaría. salvo que sea un lugar donde no usas nunca. A mí me pasa en la facultad que yo tengo rejillas, tenemos todos rejillas, que se seca la trampa esta de gases. Tienen las rejillas, todas las rejillas en la facultad tienen trampa de gases. Entonces, esa trampa de gases sí o sí tiene que tener agua, pero como el volumen de la trampa es poco, no creo que llegue a un cuarto de litro de agua, si vos no baldeás y no tirás agua, ¿qué va a pasar? Se va a ir secando antes que saturando. Y ese es el serio problema. ¿Sí? Nosotros tenemos que tirarle agua, tenemos como regla, una vez por semana, regar las rejillas. Aunque no lo crean. Perfecto. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, ¿les pareció bien este tema de cianuro y monóxido? Sí. Es bastante chocante a veces. Tomémonos 10 minutos y después seguimos. Por favor, miren que falta muchísimo.